me da muchísimo gusto estar aquí formando equipo con ustedes. Ok, muy bien. La siguiente diapositiva. Perfecto. Tenemos objetivos el día de hoy. Principalmente compartir información relevante basada en evidencia, explicar cómo actúan las vacunas y reforzar el conocimiento acerca de las vacunas, que yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado y hay muchas charlas acerca de esto. Ojalá sea un recordatorio y una vez más nos sumamos a estos esfuerzos existentes. Bueno, esta es una radiografía de lo que es la pandemia alrededor del mundo, ¿verdad? Aquí a través de esta diapositiva muestra prácticamente dónde se encuentran los casos reportados y cómo se encuentran los diversos continentes. En general, de esta diapositiva quisiera recalcar, vean el número de confirmados, de casos confirmados y lo que representa también en caso de personas que han perdido la vida y que también se traducen en personas y familias que sufren por cada una de las personas que representa esta cifra. Mucho trabajo por hacer y mucho trabajo por hacer también aquí en relación en nuestro continente. Muestro con la siguiente diapositiva una de las gráficas del día, de hecho lo extraje del día de ayer, en el cual tenemos todavía mucho por hacer y cada uno seguimos sumando hacia este nuevo hacia este continuo reto y larga jornada, pero paso a paso vamos a salir de esta pandemia. Eso sí, no me queda duda. Y bueno, no podemos avanzar sin recordar, muchos de ustedes ya se la saben de memoria. En primera, cuando se ve esta fotografía ya sabemos que hablamos del coronavirus. Y ya sabemos que este virus, bueno, no ha existido, más bien ha existido por mucho tiempo, no es nuevo, y que existen varios tipos de coronavirus, pero bueno, hoy en día conocemos lo que es el SARS-CoV-2, que es el causante de la famosa enfermedad COVID-19 y que lleva el nombre también de la pandemia que estamos experimentando. Vamos a entrar un poquito más allá, más en el tema ya en cuanto a la vacunación. Ok, hemos escuchado muchas veces acerca de que la fase 2, de que la fase 3, bueno, pero ¿qué significan estas fases? Vamos por partes, ¿sale? Vamos a empezar, aquí me gustaría, con esta diapositiva quiero presentarles cuáles son las distintas fases, es un recordatorio de que los ensayos clínicos, cuando hablamos de una aprobación de medicamentos, en este caso de una vacuna, tienen que pasar por un proceso, no es un proceso de la noche a la mañana, sino se lleva un tiempo. Por eso es que también nosotros podemos ir calculando cuándo va a poder, en este caso, aprobarse una vacuna, que si va a salir al mercado, que si va a llegar a nuestro país, que si ya se puede comprar aparte o por otra vía que no es a través directamente de los gobiernos. Bueno, ¿cómo podemos responder a esas preguntas? A través de esta gráfica. Esta es una gráfica que nosotros en investigación conocemos perfectamente, quienes estamos en salud pública también, y prácticamente nos habla de las fases que en ese caso, relacionado a las vacunas, van pasando para irse aprobando. Y aquí prácticamente lo que llama la atención es que muchas de las vacunas que hemos visto ya que se están aplicando, tanto en México como en Estados Unidos, pues bueno, cumplen la fase 3, ¿verdad? Algunas están en proceso de evaluar la fase 3 de las vacunas. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos, fase 1 prácticamente se enfoca en lo que es la seguridad de las vacunas. La fase 2 se va identificando la seguridad y la dosis adecuada, se va calibrando a través de estudios y ahí en la misma gráfica se va viendo aproximadamente las personas que se van considerando para este estudio. Cuando escuchamos que una vacuna va a entrar en fase 3 o que llega porque es la fase 3 de la vacuna, sigue siendo todavía parte del proceso evaluativo, todavía se está conociendo y ahí estamos evaluando la seguridad y la eficacia, o sea, qué tanto funciona esta vacuna y se van tomando datos para ver si efectivamente protege o no protege, o protege cierto porcentaje o bajo porcentaje. Y aquí se va tomando también cierta cantidad de participantes. Después viene la revisión de la FDA. Esto es muy importante porque se presta mucha confusión. Ok, la FDA empieza a hacer una evaluación y no todas las vacunas que son aprobadas en lo que es en los Estados Unidos, no todas las vacunas pasan por el proceso de aprobación de la FDA. La FDA lo que hace
hace una evaluación de toda la información que sale de las vacunas desde la primera fase, y la FDA, de hecho, es una institución que es muy minuciosa, muy prácticamente busca lo que son datos específicos de cómo se implementó, de cómo evolucionaron las vacunas. Entonces, ya prácticamente de ahí, la FDA hace la evaluación, las aprueba para que muchas, y por ejemplo, voy a mencionar dos en particular que sabemos, lo que es la de Moderna y lo que es la de Pfizer. Estas se encuentran en fases de emergencia, ¿ok? Aprobación de emergencia. ¿Qué significa? Que todavía no son comercializadas, son aprobadas por la FDA para precisamente usarse en fase de emergencia y se hace, en este caso, las compañías hacen los convenios con los gobiernos para poder distribuir las vacunas y no hay posibilidad en este momento todavía de poderlas comercializar. Eso se hace hasta regularmente la fase 4. Esto es muy importante, es una pregunta que tengo muy constantemente o que me llega muy frecuentemente que entre las personas, los pacientes o las amistades me dicen, oye, doctor, ¿será que podemos nosotros comprar la vacuna ya a través por otra vía, de que ya la pueda conseguir por alguna clínica privada o algo? Bueno, sabemos en la investigación que esto ahorita no es posible. ¿Por qué? Porque se encuentra en fase de aprobación para emergencias. ¿Y esto qué quiere decir? Que existe ese convenio entre las farmacéuticas con los gobiernos en todo el mundo. Esto aplica de aquí en China, en Europa, en donde la misión es que los gobiernos se encarguen de distribuirlas. ¿Ok? Eso aplica en este caso, sobre todo a las vacunas que estamos ahorita o que tenemos circulando, como lo que es la de Pfizer y la de Moderna. En fin, y podemos platicar más en detalle más adelante. Ok, vacunas del COVID. Aquí tenemos una diapositiva que nos muestra también en general cómo está el panorama de las distintas vacunas que existen. Cabe mencionar, tenemos que ser claros, sobre todo cuando tenemos comunicación con la comunidad. No hablamos de una sola vacuna, hablamos de las vacunas contra el COVID-19. Yo creo que ese es un mensaje muy clave también para que cuando nosotros nos comuniquemos con nuestros pacientes o las personas o las personas que atienden, por decir, en nuestras ventanillas de salud, es una de las cosas que también fijo atención ahorita que comparto con los medios o cuando tengo oportunidad de ser entrevistado con los medios, es pasar el mensaje que existen varias vacunas, no nada más hablamos de una. ¿Por qué? Porque es muy importante y vamos a hablar de diferencias de las vacunas y cada una pertenece a una clasificación o una familia que tiene sus particularidades. Entonces, si empezamos a crear mensajes claros, la comunidad va a percibir también transparencia y va a percibir también seguridad en el momento que nosotros tengamos que compartir o una nueva información o que tengamos que compartir una nueva vacuna que viene, porque eventualmente en esta fila, hagan de cuenta que esta diapositiva nos habla de cómo están formadas en la fila las distintas vacunas. Hay más de 200 vacunas. Eventualmente están pasando por distintos procesos y sabemos por experiencia que aproximadamente el 4% de las vacunas que inician salen en este caso o circulan en nuestra población, alcanzarán tal vez inclusive hasta la fase número 4. ¿Ok? Entonces, ahorita tenemos muy pocas, pero se viene una cantidad importante que de hecho trabajan de manera distinta y se forman de manera distinta. Entonces, esa es una recomendación que me gustaría compartir con la audiencia, empezar a entrenar y a compartir con nuestra comunidad que hay varios tipos de vacunas contra el COVID. Y bueno, en esta diapositiva vemos que Moderna y Pfizer son las que están punteando. Las otras que hemos escuchado que circulan, estoy muy familiarizado también con las vacunas que están circulando en México, se encuentran en la fase 3. Aún no han sido todavía aprobadas de la fase 3, están apenas por ser evaluadas para ver cuáles, si son aprobadas en este caso, para pasar a la siguiente fase. Entonces, se encuentran estas vacunas aún en la fase 3. Moderna y Pfizer ya fueron evaluadas como parte de la fase 3 para poder ser, en este caso, clasificadas desde los estándares americanos para uso de emergencia. ¿Ok? Bueno, los distintos tipos de vacuna, como estábamos platicando, existen
De hecho, no quiero entrar tanto en detalle porque no, se puede prestar a confusión y ahorita nos vamos a ir enfocando a las más comunes. Pero esta diapositiva nos habla de los 6 tipos de vacunas, de las más frecuentes o tipos generales, de las 6 familias de vacunas que están siendo producidas para combatir el COVID-19. Tenemos vacunas que son a base de modificación genética, que de hecho está representada en esta en la esquina superior izquierda de su pantalla. Tenemos también lo que son a través de vectores virales. Tenemos también aquellas vacunas que están precisamente a base de proteínas, de subunidades de proteínas, virus vivos atenuados. Hay otras vacunas que están siendo producidas con partículas que son semejantes al virus y hay otros que son producidos por virus precisamente inactivados del SARS-CoV-2. Entonces, ahorita todavía no estamos escuchando mucho de esta clase, en este caso de estas dos en particular, que estamos hablando de que es la forma tradicional. Habíamos escuchado tal vez en el pasado que hay vacunas que se hacen por virus basada en virus vivos atenuados o inclusive controlados o inactivados, perdón. Entonces, esa es de las formas tradicionales que se creaban las vacunas. También se están produciendo vacunas que se están implementando de manera tradicional, pero estas no son todavía las que están punteando. Las que están punteando y las cuales estamos muy sorprendidos por el avance tecnológico son en particular las de las vacunas genéticas o de modificación genética. Y ahorita voy a entrar un poquito más en detalle con ellas. ¿Sale? Por decir, pero aquí, ¿qué es clave? ¿Qué es clave de estas vacunas? Y ya entramos en lo que es las vacunas genéticas. Es que las vacunas genéticas se enfocan en entrenar al sistema inmune a través de las espigas o spikes, o algunos llamarán picos, de lo que es el coronavirus, ¿sale? Entonces, aquí como lo representa la fábrica, la gráfica, el dibujo, esta proteína le llamamos nosotros la proteína S, que es en donde se va a anclar precisamente el virus a la célula en este caso del organismo, ¿sale? Entonces, las vacunas genéticas, aquí tenemos una gráfica, déjame ver, voy a experimentar tratando de hacer una analogía. Imaginemos que en este caso con las vacunas genéticas que incluyen Moderna y Pfizer, son las dos, ellas son clasificadas como vacunas genéticas, lo que hace es, hagan de cuenta que la vacuna es como una carta o como una receta de cocina, por decirlo de una manera, que esa receta la van a poner, en este caso en la vacuna, esa receta viene encapsulada en una burbuja de grasa, ¿sale? En esa burbuja de grasa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se inyecta, ¿qué es lo que sucede? Perdón. La vacuna se inyecta, contiene partículas muy microscópicas, obviamente muy, muy, muy pequeñas, de lo que son burbujas de grasa con la receta dentro, ¿sale? Y cuando llega precisamente al cuerpo, las células musculares son las que se encargan de recibir esas burbujas que traen la tarjeta o que trae la carta del contenido genético. Y aquí van precisamente podemos seguir los pasos. Entra aquí a la célula y lo que libera precisamente es la receta. A esto yo me referiría como la receta. Entonces, inyecta la receta, entra, esta es la burbuja digamos que de grasa, suelta lo que es la receta y efectivamente, ¿qué sucede? Aquí hay un proceso molecular, no quiero sonar tampoco tan técnico, pero prácticamente esta receta llega a los ribosomas, en otras palabras, se queda en el citoplasma, se queda en la periferia de la célula, no entra jamás al núcleo. Jamás interfiere, no entra porque de hecho, sin entrar a cuestiones técnicas, por eso le llamamos de RNA, y precisamente no hay forma de que entre al núcleo, solamente los de DNA hay una secuencia que es lineal y es progresiva. Estoy hablando en términos de genéticas. Entonces, no hay forma de que puede regresar de ser en este caso, a DNA, de RNA a DNA para poder entrar al núcleo. Entonces, esto es muy clave. Esto es clave porque me estoy deteniendo mucho aquí, pero es clave porque he recibido muchas preguntas de que si la vacuna de Moderna o la de Pfizer
modifica la cuestión genética o puede modificar cuestiones genéticas o causarnos cáncer porque hace una interferencia con los genes de nuestro cuerpo. No, porque este modelo o esta receta de mRNA se queda precisamente en el citoplasma, entrando por una partícula, aquellos que son, ustedes que son amantes de la biología, hay unas partes de la célula que se llaman ribosomas y ellos son los que le abren la puerta al mRNA y de ahí se genera, de ahí se empieza a hacer la lectura de la carta para generar la misma célula, las proteínas S, que en este caso son las espigas. Al leer la célula, al entrar y a tener la lectura la célula, empieza a producir lo que es las espigas y las empieza a liberar. Entonces viene el sistema inmune y los entrena. Entonces ya reconocen estas partículas y dicen, ok, es momento de entrenarnos porque en un futuro, si me encuentro con el virus, ya saben cómo combatirlo o por dónde entrarle, por decirlo en palabras coloquiales. Entonces, este es prácticamente cómo funciona lo que son las me estoy regresando, las de mRNA. Y hay otras vacunas que también son genéticas que aún no no están circulando en nuestra comunidad, que sí son a base de DNA. Y bueno, es así, prácticamente sí pueden entrar al núcleo, aunque también aparte de mi computadora que se está volviendo loca, aunque también se están controlando y por eso existen todo este proceso de las fases para ver que sean seguras. No es el caso de Moderna ni de Pfizer cuando hablamos de DNA. Cuando hablamos de Moderna y Pfizer, hablamos de mRNA y el proceso que acabo de describir. ¿Ok? Aquí traté un poquito de desmenuzar cómo se ven o qué características generales, pero muy particulares de distintas vacunas que tenemos, que hemos escuchado que están circulando en nuestras comunidades. Bueno, sabemos que Pfizer BioNTech es un mRNA, es de tipo mRNA. Sabemos que se lleva por 2 dosis, se administran 2 dosis con un intervalo de 21 días entre una y otra. O sea, la primera dosis es hoy y hasta dentro de 21 días hay que ponerse la segunda dosis idealmente. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Bueno, prácticamente porque se genera una cierta respuesta inmune y sabemos que a unos pocos días la respuesta inmune empieza a tener un declive y se sabe que la segunda dosis, y se busca con la segunda dosis, aumentar lo que es, en este caso, la curva y mantenerla y sostenerla. ¿Por cuánto tiempo? Esas son cosas que aún no sabemos, ¿ok? Esto es clave y es válido poderlo decir. ¿Por cuánto tiempo se mantiene la dosis o la curva, perdón, la protección por haberse recibido la segunda vacuna? No se sabe, porque es muy pronto, pero se está evaluando y se está estudiando, ¿ok? Por eso estamos en fase de emergencia, ¿ok? Que son de esas cosas que todavía aún se empiezan a recolectar información para tener más respuestas. Ok, ¿qué más sabemos de la de Pfizer? Una eficacia del 95%, excelentes noticias, quiere decir que prácticamente nos protegen. Esto es un cálculo, o sea, eficacia es un término epidemiológico que prácticamente calculamos entre aquellos que son vacunados, entre los que nos... O sea, hay una fórmula que al final del día nos habla de una protección y podemos identificar este porcentaje y podemos decir confiadamente que sí funciona. Entonces, Pfizer 95%, las desventajas o los grandes retos es que, por decir, Pfizer requiere una refrigeración que es algo que no estamos acostumbrados, una refrigeración de menos 70 grados centígrados y lo que equivale a menos 94 grados Fahrenheit. Yo estoy seguro que ustedes esto ya lo han escuchado, pero ¿por qué es esto? Bueno, porque precisamente el mRNA es tan sensible que se tiene que congelar para que se mantenga estable y poderse transportar e inyectar. Es para preservar y cuidar precisamente la cartita de la que yo estaba hablando, en este caso el contenido genético, y que se mantenga intacto o estable para poder entrar a la célula. Si se baja la refrigeración, o se aumenta la temperatura, en este caso, si se pierde la temperatura, precisamente se vuelve a ser inestable, es muy sensible. Esta cartita es muy sensible y esto es clave. Esta es otra pregunta, doctor. Ok, estoy recibiendo
una carta en mi cuerpo, pero espérate, esta carta se mantiene haciendo fábrica de proteínas o de espigas, porque pues tampoco nos gustaría que estuviera todo el tiempo haciendo espigas, ¿verdad? Bueno, esa es una de las respuestas que ya sabemos afortunadamente en estos momentos y antes de salir al mercado, es de que sabemos que el mRNA es tan sensible que se disuelve y desaparece. Entonces, de hecho, la carta nada más está por un periodo muy corto y se desaparece, que eso es bueno, eso es muy bueno. Problema sería que se quedara ahí por siempre y estuviéramos generando, ¿verdad? Entonces, por eso se requiere la refrigeración, porque mantiene la carta sin deshacerse. Y esto aún es agregado a la explicación de que es de qué tan sensible es el mRNA. En este caso, la cartita de la que hablamos con el objetivo de crear las espigas. Moderna es similar sin ser tampoco tan extremo, pero también se requiere una refrigeración de menos 20 grados centígrados. Pfizer y Moderna se parecen bastante. Lo único que pudiera decir aquí es que la dosis es distinta, un poquito más larga con Moderna, 28 días, y la refrigeración. Ahora, la de AstraZeneca y Oxford, esto también la hemos visto, es una de las punteras de la Universidad de Oxford, la del Reino Unido. Esta no es mRNA. Esta, de hecho, es basada en adenovirus, le llamamos en inglés adenovirus base, que prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tratar de hacerlo con la analogía para quedarnos con ese ejemplo de la cartita. Hablábamos de que la carta estaba precisamente envuelta en una cápsula, una burbuja de grasa, ¿verdad? Con la mRNA. Bueno, en este caso, con lo que es las cuestiones virales o las vacunas con componentes virales, el cascarón, en vez de la burbuja que es de grasa, el cascarón es de otro virus. Y en este caso es de un adenovirus que es causante de la gripa común. Ahora, no quiero tampoco entrar en detalles, pero es interesantísimo que de hecho hay células de chimpancé con las cuales se crean, y de hecho, si no mal recuerdo, la de AstraZeneca de la Universidad de Oxford utiliza adenovirus de células de chimpancé en laboratorios para poder ser precisamente usadas como ese transporte o esa capsulita. Hay otros que se hacen del ser humano bueno, y son vacunas que también se están llevando en su fase de producción. Pero bueno, cuando escuchemos que estos vienen basadas, que son virales o que tienen partículas virales, el concepto importante es sí, pero de un virus totalmente más, digamos que, no quiero decir domable, pero de un virus más común que nos causa la gripa y que al final del día lo está usando nada más como transportador, como transporte, perdón, para llegar a la célula, como el cascarón para llegar a la célula. ¿Ok? Lo mismo, muy similar con lo que es la Sputnik 5. ¿Ok? Hemos escuchado acerca de esta es la vacuna rusa. ¿Sale? Entonces, la Sputnik 5 también es basada en adenovirus. Este proceso que les había comentado también son 2 dosis. Lo interesante, y aquí una vez más, hablamos de ciencia, estamos hablando basado en evidencia y con mucho gusto podemos expandir en cuanto a los conceptos. El reto, ¿por qué la sociedad o el gremio científico tiene todavía un poco de reservas con la Sputnik 5? Es porque hablábamos de que para llegar al proceso de aprobación, las compañías tienen que presentar información y hay, digamos que en general, dos formas de presentar la información. La más común es llegar y presentar un expediente, un reporte, en donde ese reporte ya fue, en este caso, transcrito y creado por las compañías o científicos o un sector, un gremio científico que la compañía, en este caso, contrató y se dedican a ello. Claro, obviamente como científicos hay una ética y se espera que efectivamente no se dejen influenciar porque pues trabajan para una compañía privada. Bueno, por decir aquí el ejemplo, ¿qué hace la FDA? La FDA pide no nada más el reporte a las compañías, la FDA pide digamos que la información cruda, todo lo que son la base de datos, porque la misma FDA precisamente analiza los datos de manera independiente con un equipo de expertos también elite, digamos, que se encargan, que ellos son los que van a evaluar desde cero. En la medicina, el ejemplo que me gusta utilizar es
haz de cuenta que tú te sacaste laboratorios y llegaste con lo que te muestra la interpretación del laboratorio, y de doctor a doctor pasa porque dice, pues ya el paciente tiene, por decir, anemia. Ok, el paciente tiene anemia. Habemos doctores que no nos gusta eso, habemos doctores que nos gusta leer los resultados, y yo vengo con mi propia conclusión y la comparo con la interpretación de otros. Eso es lo que hacemos en la práctica médica. Entonces, en la práctica de la ciencia es muy similar. Nosotros no nada más nos quedamos, los científicos no nada más nos quedamos con lo que es el reporte, sino queremos ver la base de datos, especialmente este tipo de pruebas de equipos reguladores o aprobatorios. Pide esto, que en particular la FDA. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque yo tuve la fortuna, el privilegio de hacer mi postdoctorado de investigación en la FDA en Silver Spring, Maryland, y tuve la oportunidad de sentarme en la mesa y conocer a gente que precisamente se dedica y que trabaja en estos equipos. Entonces, ellos no se encargan, no se conforman con ello, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con la Sputnik 5? No han presentado la base de datos. Por eso es controversial. Todo esto dije este choro tal vez y rollo para decir en concreto que la Sputnik 5 no se sabe la base de datos. Lo que se sabe es el reporte que viene de los científicos que trabajan con, en este caso, los creadores de la vacuna. Por eso es que hay mucho escepticismo y por eso es que también aún todavía no son aprobadas por la FDA. No es porque haya guerra con otro país, no. Simplemente no han podido o no han otorgado todavía la base de datos, y esto es a nivel mundial. Por eso existe esa controversia con el Sputnik 5. Y bueno, la de Sinovac, la de Sinovac, precisamente esta es una vacuna china, y prácticamente esta también ya está empezando a circular en otros países, y se sabe que ellos están utilizando el virus inactivado del SARS. Este es el modo tradicional. Entonces, habíamos hablado de los 6 tipos o familias de vacunas. Este es un tipo que apenas, todavía no en los Estados Unidos no lo hemos escuchado, pero los científicos sabemos que este es uno de las familias que también se están generando, y en algunos países ya se está circulando para probar la fase 3 de la vacuna de China, precisamente que viene a base de virus inactivado. Aquí el gran reto que existe, tengo que mencionarlo también como científico y médico, es de que la eficacia de esta vacuna china, fíjense los porcentajes, varía. Hay países que están diciendo que funciona del 50% de eficacia, y de hecho dicen, ok, 70% en donde en Bangladesh, dice, creo que, no me acuerdo si fue en Brasil, en donde dijeron, no, aquí en Brasil funcionó el 90%, pero todavía se está conociendo cuál es el grado de eficacia. Aún no se sabe en ciencia cierta cuál es, y aún se está estudiando y se está calibrando para saber la eficacia. En algunas comunidades ha sido nada más del 50%, en otras ha sido del 90%, etcétera. Ahora es muy importante, me regreso a la de Sputnik, porque yo creo que va a ser un poquito también rapidísimo antes de cambiar a la siguiente diapositiva. En la Sputnik es importante saber que los reportes que nos indican es que esta vacuna ha sido probada en personas entre 18 y 60 años. No existe datos hasta el día de hoy, y que sea de mi conocimiento, quién sabe en un futuro, porque esto puede cambiar en una semana, evolucionando constantemente, pero hasta el día de hoy no se sabe qué sucede, o no hay reportes qué sucede en personas que se han administrado mayores de 60 años. De hecho, tengo entendido que este es uno de los parámetros que en este caso se ofrece en la fase de estudios rigurosos, que sean los participantes menores de 60 años. Hay otras comunidades o participantes que ya lo están aplicando en personas mayores de 60 años, pero es importante que lo tengamos en cuenta para saber precisamente cómo se está aplicando y aprender de ello. Ok, perfecto. Ya voy a dejar un poco, me extendí un poquito, pero ojalá sea de utilidad la información que acabamos de ver. Y aquí ya para irnos perfilando hacia el final y dejar oportunidad también para la conversación, es importante recordar que todo esto que estamos hablando de las vacunas es para romper la cadena de infección. Esto es un modelo, esto es un concepto de epidemiología y de salud pública que existe, y nosotros lo sabemos, es como el ingrediente. El concepto académico teórico es que hay una cadena tenemos que romper la cadena de infección, que es esta. ¿Qué significa? Que hay un organismo, en este caso el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 necesita de un huésped,
necesita, aparte de esto, para llevarse la infección, una entrada una entrada de salida que alguien lo contagie o contamine, que necesita haber un modo de transmisión, necesita haber un modo de entrada, que en este caso sabemos que es principalmente los pulmones, los riñones, ¿verdad? Y necesitamos que esa persona sea susceptible. No todas las personas se enferman, lo sabemos hoy en día, ¿verdad? Que se infectan con el COVID, que con el SARS-CoV-2. Una cosa, ojo, una cosa es infectarse y otra cosa es enfermarse. Hay muchas personas que se infectan, algunas de ellas se enferman, otras no se enferman, pero son de igualmente peligrosas transportar o transportan de manera igualmente peligrosa el virus hacia otra persona. No importa si tiene o no tiene enfermedad, si está infectada puede transportar el virus y ser agresivo de igual manera a otra persona que puede ser susceptible. Entonces, romper la cadena de infección en cualquier lugar es importante y las vacunas, eso es su intención precisamente, de que no haya tanto susceptibilidad de la persona. Entonces, en este caso actuaría este nivel y lo que es el uso del cubrebocas actuaría a este otro nivel, lo que es el distanciamiento físico tal vez actuaría en este nivel, etcétera. Entonces, más de un método se necesita para acabar esta pandemia. Las vacunas contra el COVID son solo una medida más de prevención. No es, no, en inglés le llaman el silver bullet, no es una bala de plata, si hablamos en el ejemplo de los vampiros, que con una sola bala voy a deshacer todo el problema. No con una vacuna voy a desaparecer el problema. Lo sabemos perfectamente en salud pública, lo sabemos perfectamente también en el área de la salud y estoy seguro que también ustedes ya lo han escuchado en otras partes. La vacuna es un método más a las medidas que tenemos. Es tal vez el método que nos va a ayudar a salir más rápido, pero necesitamos aún del uso del cubrebocas, necesitamos del lavado de manos y del distanciamiento físico, porque si no llevamos a cabo las otras medidas, no vamos a salir rápido de la pandemia. Haz de cuenta que estamos en un carro y le metemos el freno. No vamos a avanzar rápido como quisiéramos o como podríamos. ¿Por qué es importante, por ejemplo, el uso del cubrebocas o seguir estas medidas? Porque personas, y este es uno de los retos que tenemos, y aquí lo menciona en la diapositiva, hasta el día de hoy, aún no sabemos si una persona vacunada puede transportar el virus a otra persona. Aunque tú te vacunes, puedes transportar el virus. Esa es una de las teorías y que es bastante válida. Entonces, es por eso que debemos de seguir con las medidas. No la vacuna la vacuna sola no nos va a sacar de este problema. Y por eso es importante. Ahora, entrando en ya saliendo de este tema del día de hoy, es muy importante. Una cosa es contar con las vacunas y otra cosa es la implementación de las vacunas. Las dos son igualmente de importantes. No nada más porque tenga yo la vacuna quiere decir que pues ya la hicimos. No, tenemos que implementar y asegurarnos que tengamos un buen sistema de distribución de esas vacunas, si no, ¿de qué va a servir? ¿No? ¿De qué va a servir literal tener las cosas en el refrigerador si no los voy a poder utilizar? Entonces, en relación a esto, en Estados Unidos, esto es una diapositiva, de hecho, del día de hoy a través de la CDC. Las traje de la página de la CDC. Hasta el día de hoy se han distribuido 47.230.000 dosis, más o menos. Número de personas que han recibido una dosis, 20 millones, más de 20 millones. Número de personas que han recibido 2 dosis, más de 3 millones. La que más ha circulado es la de Pfizer. Se han aplicado más de 13 millones de vacunas. La de Moderna, más de 11 millones de vacunas, perdón. Y aquí pueden identificar en este mapa, pues, en dónde se han distribuido con mayor porcentaje, dado por las necesidades y por la densidad poblacional. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la clave de todo esto de la distribución? De hecho, es una de las cosas, una de las prácticas que en este caso he visto de manera muy positiva en los Estados Unidos, que han tenido una forma metodológica de llevar la distribución. De hecho, les comparto desde el punto de salud pública, esto lo vemos en las clases, esto es parte de las lecturas, de las clases que llevamos en nuestra formación,
Y hasta esto es también pregunta de exámenes en cierta forma en nuestras clases a los estudiantes. Entonces, tenemos que crear un escenario en donde tenemos que ver cómo hacemos esa clasificación y ese triage de distribución de las vacunas. En lo que sabemos y en la discusión que hemos llevado el equipo de respuesta, del cual tengo el privilegio de formar, del equipo de respuesta de aquí de Nebraska, que también estamos con los de Emory en Atlanta, es precisamente la clasificación de a quiénes íbamos a priorizar. Y se sabe, en este caso, esta diapositiva es de la CDC, quiero también dar el debido crédito, se ha priorizado a lo que son el personal de salud, a las personas de residentes bueno, en inglés es Long Term Care Facilities, o en este caso, personas donde existen de la tercera edad, que viven en algunos en lugares de casas de retiro, se podría decir como asilos, equivalente, tratando de buscar equivalentes en español a México, pero bueno, todos estamos familiarizados con ese término en inglés, y en las clínicas de salud pública. Prácticamente estas nos van a ayudar eventualmente, cuando ya llegamos a concentrar, ¿por qué lo clasificamos de esa manera? Porque somos los que estamos, en este caso, en contacto, y yo sé que algunos de ustedes ya recibieron esa vacuna, porque han estado en contacto en el terreno con las personas, apoyando desde la cancha, precisamente a nuestra comunidad. Y algunos de ustedes pertenecen al equipo de salud de algún hospital o de alguna clínica que también está proporcionando intensamente los servicios para combatir el COVID-19. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el siguiente paso para distribución masiva? Obviamente cada estado tiene su forma de adaptarlo, pero aquí la distribución, ¿cómo se ha hecho? Bueno, se colabora con distintas entidades que son estratégicas, que se sabe que la comunidad tiene fácil acceso para poder llegar a obtener la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos estos son estándares que se proponen. En este caso, la CDC se encarga de orquestar a través también del gobierno, y el gobierno se encarga de colaborar, hacer partnerships, hacer colaboraciones con la entidad pública y la entidad privada para precisamente ser puntos de distribución y poder ser una red que llegue cuando se tenga que aplicar de manera masiva a las comunidades. Entonces, es una forma, ¿por qué digo específicamente el rol de la CDC? Porque no nada más es entregar la vacuna. Lo que hacemos también es recabar información de los que se han vacunado, porque recuerden, y lo vuelvo a repetir, aún estamos en fase de emergencia y se está aprendiendo en este caso, los efectos que pueden ser secundarios a la vacuna a nivel masivo, porque es la primera vez que se está expandiendo a nivel masivo, ¿ok? Después de ser aprobado de la FDA. Entonces, hay un sistema de recabar información. Bueno, me voy a saltar tantito como por decir que se llama V-Safe. Este es un programa de la CDC del mismo gobierno que precisamente se utiliza para monitorear la seguridad de las vacunas. Utiliza mensajes de texto y encuestas en línea para el chequeo de las personas que recibieron la vacuna. Los participantes pueden reportar, disculpen ahí la falta de ortografía, reportar cualquier reacción o síntomas después de la vacuna a través de esta comunicación que se tiene directamente con el Departamento de Salud. Y en caso de que el paciente tenga alguna reacción, ya estando en casa en estos días de espera o a los días después de ser inyectado la segunda dosis inclusive, si tiene algún problema o siente que se está enfermando, puede llamar y hay una línea directa. Y de hecho, hay una comunicación en vivo las 24 horas, precisamente encargado para este tipo de llamadas. Y es una de las ventajas, es una de las formas que se va recolectando la información y se va sabiendo, pues, qué es lo que va sucediendo, si hay algo en qué preocuparse de alguna vacuna. Y nada más aquí rápidamente, esta es la distribución, esto ya lo había platicado, que en este caso se ha encargado, esto es cómo en los Estados Unidos se ha distribuido. Healthcare workers, trabajadores de la salud primero, al igual que long-term care facilities, después siguen los de la primera línea de respuesta, y después vienen los trabajadores esenciales, una tercera ola junto con población en general. Y eso es lo que tengo. Yo sé, perdón que estaba yo así, es muchísimo, muchísimo el contenido, hay muchísimas cosas que platicar. Es un gran reto tener que comprimir toda esta plática en 50, 55 minutos, pero espero que algunos conceptos hayan sido de ayuda. Espero que otros hayan apoyado a reforzar lo que ya han aprendido.
y estoy aquí ansioso también por aprender de ustedes y abrir esta presentación a una conversación entre todos nosotros. Muchísimas gracias y cuando tengan la oportunidad, aplíquense la vacuna. Me preguntan, Doc, ¿cuál es bueno aplicarse? Pues la primera que les llegue, ¿sale? La primera que les llegue, que sepan ustedes que ha sido, en este caso, aprobada por las regulaciones estrictas y que sabemos que sí funciona. Muchísimas gracias y el mejor de los éxitos a todos ustedes.